Bueno, ya hemos visto en la clase anterior unos indicadores de medición de la pobreza. Esta clase vamos a dedicarla a unos contenidos prácticos sobre un indicador en particular que es el índice de pobreza multidimensional, que es el que actualmente se usa en el país y que muy seguramente les han aplicado a ustedes, ¿no?, cuando les hacen censos en sus hogares. Se abrevia así como IPM y la idea es problematizar algunas variables o algunas formas de medición que contiene esto. Obviamente ustedes deben considerar que los métodos de medición de la pobreza siempre son masivos, no son consagrados a estudiar casos particulares, sino están destinados a estudiar casos generales, el comportamiento promedio de la población que consideramos pobre. De allí que también el Estado tenga enormes dificultades para enfocar los programas de asistencia o de dotación de la pobreza, de ayudas a la pobreza, porque siempre las mediciones masivas dejan enormes vacíos o hacen reduccionismos muy fuertes de distintas variables de la pobreza. Ahora, escoger variables para medir pobreza también es un reto, es muy difícil. O sea, a pesar de los estudios científicos que hay detrás, hay cosas que se escapan de la medición y no cosas menores o cosas contingentes, cosas pues, sin mayor significancia, sino sencillamente cosas importantes, ¿no? Se pueden escapar a la hora de hacer mediciones grandes de poblaciones de estas cantidades, no hablamos de cientos de miles o de millones. Entonces tenemos que ser un poco benignos porque a la hora de hacer estos diseños pues no es fácil, ¿no? Obviamente en la actualidad con la Big Data que tenemos disponible y con la IA pues podríamos aspirar a hacer mediciones un poco más rigurosas para atender situaciones de caso o situaciones bastante anormales de estas poblaciones o difíciles de representar en cantidades grandes, ¿no?, en mediciones grandes, pero eso todavía no se ha hecho y es deseable que se haga bien. Aquí ya vamos a ver, por ejemplo, todos los errores o problemas o vacíos que habrían a la hora de aplicar el IPM en Colombia, ¿no? Pronto lo vamos a mirar. Bueno, lo primero que toca decir es que, bueno, los índices de pobreza multidimensional son hijos, en realidad, es una metodología que es un hijo de los índices de desarrollo humano, que son también métodos de medición de la pobreza más anteriores, más antiguos, pero efectivamente las variaciones son mínimas, no hay en realidad una justificación sustancial para que se hubiera cambiado, para que se hiciera un cambio en este método de medición, porque al final terminan entregando más o menos las tendencias generales de la pobreza que uno busca tener para enfocar de manera gruesa los recursos para superación de pobreza o para aliviar la pobreza. Pero bueno, claro, esto genera también una serie de debates de carácter político sobre por qué la necesidad de cada dos décadas o incluso cada década de Colombia de cambiar los métodos de medición de la pobreza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos quedamos con un solo método? Más bien refinamos el método existente y seguimos con él. Sobre eso podrían haber objeciones. Por ejemplo, cuando nosotros medíamos con necesidades básicas insatisfechas, NBI en los años 90 o incluso atrás en los 70s, pues había una manera más o menos homogénea de tratar los datos, se podía comparar, pero cuando cambian la batería de indicadores y hacemos, por ejemplo, índices de desarrollo humano después, pues obviamente ya no son comparables las baterías de indicadores, ¿no? Entonces tenemos un problema de comparabilidad. Y luego cuando hacemos el índice de pobreza multidimensional, pues aparece otra batería de indicadores que no son comparables con los de índice de desarrollo humano y estos a su vez con los de necesidades básicas insatisfechas. Es una especie de delirio metodológico que nos impide hacer comparaciones mucho más aproximadas a la evolución de la pobreza, ¿no?
Y al final nos vemos como destinados a usar los métodos típicos de carácter monetario, que es la línea de pobreza medida en dólares, por ejemplo, que nos permitiría ver un poco la evolución de la pobreza en las últimas décadas. Pero ahí hay un asunto que hace parte de una discusión que nos deben, ¿no? ¿Por qué cambian tanto de metodologías y dificultan tanto la comparación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar pobreza hace 100 años en Ibagué, es un gran problema. No es casi que... Yo, por ejemplo, cuando he intentado abordar el problema de la pobreza en mis textos, tengo en realidad solamente variables relacionadas con acceso a servicios públicos, acceso a vivienda propia o no, vivienda arrendada, por ejemplo, algo de materiales o calidad del material de la vivienda, y ocupación o empleo, ¿no? Algo de eso, ocupación y empleo, y longevidad, la cantidad de población que supera los 80 años en porcentaje. Ya más o menos uno se lleva una idea de cómo estaré, pero yo no puedo comparar esos datos fácilmente, no son comparables con los indicadores actuales de pobreza, no es fácil hacerlo. Entonces, incluso, bueno, yo también he estudiado al respecto, mostramos en algún momento que antes de los años 30 Ibagué podría tener el mismo nivel de pobreza que hoy tiene, ¿no? E incluso podríamos suponer que era mejor las condiciones de vida de la población, tanto rural como urbana, ¿no? Por una comparación muy cualitativa que hicimos con los datos de pobreza actuales. Sobre todo porque la población tiene acceso a alimentos y porque el saneamiento ambiental o básico no era tan difícil de gestionar. Cuando hay mucha población, el manejo de las aguas residuales se vuelve una pesadilla, es muy difícil garantizarlo. Y enfermedades que con esto van conexas, ¿no? Enfermedades de todo tipo. Bien, entonces, pero esto es una hipótesis que se trabajó en una investigación que ya se publicó, sí, ya se publicó, ya está disponible el libro y que lo quiera mirar, con mucho gusto, se lo hago llegar. Bueno, otra cosa importante que toca mencionar aquí es que esto fue un invento más o menos desde el 2010 del PNUD, ese famoso Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y como siempre, pues centros de investigación extranjeros, como la iniciativa de Oxford sobre pobreza y desarrollo humano fue el programa que dio soporte técnico y científico a este nuevo cambio de las metodologías. Desde 2010, y aquí en Colombia pues nosotros lo asumimos, lo incorporamos, pues básicamente es una exigencia del PNUD, para hacer comparables las mediciones entre más de 130 naciones a nivel mundial. Hay tres grandes dimensiones que trata de medir este indicador, que son salud, educación y nivel de vida. Y bueno, se trata de saber en cada dimensión de estas, con unas variables o indicadores ya más específicos, si hay privaciones o no, si hay elementos deficitarios o no en cada uno de estos indicadores dentro de esa gran dimensión. Cada una de estas tres dimensiones tiene un mismo peso, pesa 33% para un total de 100%, porque son tres dimensiones. Y dentro de cada dimensión hay unos indicadores chiquitos, y esos indicadores chiquitos también se reparten en igualdad de pesos porcentuales. Por ejemplo, si hay un indicador que tiene, vamos a ponerles salud, la dimensión de salud tiene dos indicadores chiquitos, solamente dos, por tanto cada uno de estos pesaría 16.5, que sumaría 33% del valor total de la dimensión de salud, y así sucesivamente, ¿no? Para cada dimensión dividimos en partes iguales, y de esa forma cada indicador chiquito tiene un peso igual, ¿bien? La mayoría, obviamente estos métodos les hacen variaciones, en cada país le pueden hacer pequeñas variaciones, lo que también dificulta la comparabilidad, ¿no? Usualmente tenemos 10, 2, 4, 6, 8, 10, en promedio 10 indicadores pequeños, y con algunas variaciones que ya les voy a mencionar, dependiendo de cada país. ¿En dónde resulta complicado? Por ejemplo, en las zonas rurales, países muy rurales como el nuestro. O sea, recuerden que nosotros tenemos más de 10 millones de personas viviendo en el campo o viviendo en densidades urbanas bajas, ¿no? Es una cosa que siempre se ha olvidado, que
que los centros poblados o las cabeceras de corregimiento, las cabeceras de veredas existen, o sea, son centros poblados en realidad, o que existen desarrollos urbanos lineales alrededor de las carreteras, pero están ubicados en la zona rural. Entonces, ese tipo de poblaciones que están en lugares de baja densificación, pero no pueden identificarse como vivienda dispersa, hacen parte también de la zona rural y no se consideran muchas veces como parte de la zona rural, pero lo que sí es cierto es que más de 10 millones de personas en Colombia, bueno, se habla de 11 millones, hoy mismo puede ser mucho más. Estoy hablando del último censo del DANE, es población que vive en el campo de alguna manera o tiene relación directa con el campo. Bien, entonces es una población importante que no se puede despreciar. Pues bien, los indicadores para medir esa población de millones de personas no son fáciles de elaborar, no son fáciles de confeccionar. Ya vamos a ver algunos criterios, porque no se pueden confundir o mezclar con los criterios o con los indicadores que uno usa para las zonas urbanas. No es fácil compararlos, homologarlos, mejor dicho, ¿no? Hacerlos equivalentes no es fácil. Bien, se supone que el índice de pobreza tiene una evaluación o una medición más integral. Yo no lo creo mucho de la pobreza respecto a los demás indicadores. Es un poco la propaganda oficial. Creo que tiene fortalezas, pero también debilidades como muchos indicadores. En lo que sí, repito, podamos tener éxito es en usar la Big Data y la inteligencia artificial y aprovechar este tipo de tecnologías para acceder a más información por hogar, ¿no? De manera más detallada. Eso sí, creo que mejoraría bastante las mediciones, ¿no? Obviamente aquí hay un problema pues, del derecho a la intimidad y hay un problema incluso subjetivo muy fuerte, es que hay gente que no se declara pobre a pesar de vivir en suelo de tierra, por ejemplo. No se autodenomina pobre, no se caracteriza como pobre, que es un asunto de objetividad que no es fácil resolver, pero bueno, hace parte de los líos que tienen las metodologías día a día de medición de la pobreza. Bien, rápidamente porque la lectura está allí y ustedes pueden seguirla. Esta batería de indicadores del IPM son tres dimensiones: salud, educación y nivel de vida, como ya les dije. Dentro de la salud tenemos dos indicadores chiquitos, que es mortalidad infantil y nutrición. Son esos dos. Están en la página 14 para que vayan haciendo seguimiento. En la dimensión de educación tenemos dos indicadores pequeños: años de escolaridad y asistencia escolar. Y en la dimensión de nivel de vida tenemos varios indicadores, ya son mucho más: electricidad, agua potable, saneamiento ambiental, básico y ambiental, combustible para cocinar, vivienda y bienes materiales en general. Como pueden notar, si ustedes hacen una división de la dimensión de salud, que es del 33%, el indicador de mortalidad debería tener 16.5, el de nutrición 16.5. En educación, como son dos, el mismo criterio, 16.5 para cada indicador. Y el nivel de vida, que se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues es coger 33% dividido en estos 6 indicadores pequeños. 2, 3, 4, 5, 6, sí. Y lo que les dé, ese es el peso al final de estos pequeños indicadores. Bien, ahora vamos a resolver algunas dudas sobre este asunto de cómo aplicar esta batería de indicadores, que es muy práctico, pero bueno, podemos explicar y problematizar. En mortalidad infantil, si un niño ha muerto en la familia, de una vez se castiga con 0. En esa casilla se castiga con 0%. No se pone 16.5, sino 0%. Nutrición, si algún adulto niño está desnutrido. Ahora, ¿cómo sabe una familia o cómo puede revelar esa información un miembro de la familia? Es decir, bajo qué exámenes, etcétera, médicos o clínicos puede saber esto. Bueno, pues se supone que cada uno va sinceramente a expresar una opinión al respecto, pero si hay alguno que tiene, adulto o niño, que tiene un nivel de desnutrición, pues de una vez se castiga con 0 también. Al contrario, si no es así, pues se le pone el máximo 16.5%.
En educación, años de escolaridad, si ningún miembro del hogar ha completado 6 años de educación, sin ningún miembro del hogar, aquí empezamos a ver problemas. Supongamos una familia de 5 personas, ninguno tiene escolaridad de 6 años, se le pone 0. Pero si hay uno que tiene escolaridad de 6 años o más, pues ya se le pone el máximo, no se le castiga, sino que se le pone 16.5. Y claro, sería deseable que este indicador fuera más sensible y hiciera la contabilidad, para poder establecer el nivel de escolaridad de cada uno de los miembros, y eso debería reflejarse en el cálculo del indicador, ¿no? O sea, hacer la encuesta más sensible, ¿no? Mucho más sensible. Porque los datos, en el microdato es posible que se hagan este tipo de preguntas, pero a la hora de tomar decisiones políticas, a uno le muestran una información masiva donde le dicen, bueno, ese hogar tiene un castigo, no tiene castigo de años de escolaridad porque uno de sus miembros completó 6 años de educación. Y uno quisiera ver más en detalle este tipo de datos. Asistencia escolar, si algún niño en edad escolar no asiste a la escuela, bueno, este es un poco más, es más exigente. Si de los 3 niños, por ejemplo, de un hogar de 5 personas, de esos 3 niños hay uno que no asiste a la escuela, se castiga de una vez la medición y se pone 0%. Me parece también, creo que es más ajustado a la realidad de identificar una privación. Ahora pasemos a electricidad. Si el hogar no tiene electricidad, se castiga con 0. Claro, aquí entonces empiezan las zonas rurales, ¿no? Hay zonas rurales que están desconectadas de este sistema, ¿no? Bien, pero podríamos considerar eso como una privación. Si algunas personas o unos grupos o comunidades, sobre todo, por ejemplo, hablamos de pueblos indígenas, por ejemplo, seminómadas, deciden no tener conexión eléctrica, son pobres, o debemos castigarlos con 0% por no tener acceso a la electricidad. Ahí hay un tema que ustedes deben considerar, ¿no? En debate. Agua potable, si el hogar no tiene acceso a agua potable o sistema de provisión de agua potable. Bien, en las zonas rurales empezamos a ver también algunos inconvenientes. Hay lugares aislados donde los habitantes rurales tienen acceso a agua, pero agua cruda, no agua potable. Sin embargo, si el agua cruda no está expuesta a contaminación, por ejemplo, de ganado, usualmente es uno de los temas, y se hace el proceso típico de hervir el agua, etcétera, pues es probable que ese vector de enfermedades no impacte en la salud de la gente. Es probable, ¿no? Ese tipo y no hablo de rarezas. Ustedes van a las zonas veredales aisladas, van a encontrar este tipo de fenómenos, ¿vale? E incluso el perfil epidemiológico, esto lo investigamos una vez, el perfil epidemiológico de ellos no cambia. A lo largo de los años siguen siendo igual de saludables, digámoslo así, con uno que otro caso de una enfermedad, ¿no? Pero no es que allí persiste un perfil dañino, que afecta a la población, no. Eso empieza uno a verlo es cuando la población se densifica urbanamente, cuando empiezan a apretarse en un solo espacio y no hay obviamente servicios de acueducto, de alcantarillado, pues empiezan a haber fenómenos de enfermedad. Entonces, ahí hay otra cosa que hay que considerar con atención, ¿no? De manera mucho más sensible. Saneamiento, si el hogar tiene acceso a un baño o a un sistema de redes de alcantarillado. Si no lo tiene, pues se le castiga. Bueno, aquí puede estar ajustado el indicador. Aquí, por ejemplo, las letrinas no se cuentan, las letrinas compartidas no se cuentan. Tiene que ser un baño en perfectas condiciones y conectado a una red de alcantarillado. Sin embargo, bueno, surgen preguntas. ¿Hay letrinas en zonas rurales? ¿Hay letrinas en viviendas rurales perfectamente aisladas, ¿no? que quizás bajo ciertas condiciones y dependiendo de los ingresos de la familia, tiene su planta doméstica de tratamiento, o sea, de su petar pequeña, es probable que la tenga. Bueno, ese tipo de casos hay que considerarlos, no se pueden despreciar, porque efectivamente están haciendo un trabajo de purificación, de depuración del agua, ¿no? Efectivamente lo están haciendo. Y los que no, si son viviendas rurales no aisladas, yo podría un poco en tela de juicio este indicador, porque
el impacto de la materia orgánica, o sea, la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno y todas esas variables que uno usa para poder mirar el grado de contaminación del agua y todo tipo, pues es muy controlado cuando hay biodepuradores. O sea, el agua no se contamina fácilmente si son poblaciones muy aisladas, si el agua drena, si el agua está sometida a oxigenación por, 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 por caídas de agua, etcétera, disipación en general. Este tipo de fenómenos, pues bueno, hay que verlos en detalle, no se puede generalizar fácilmente. Combustible para cocinar, si el hogar cocina con madera, carbón o estiércol, de una vez se castiga. Pero resulta que hay hornillas muy bien preparadas, muy bien construidas, que no contaminan, no hacen lo que llamamos contaminación intradomiciliaria. Es decir, que no afectan las funciones respiratorias de la mamá, de la abuela, bueno, de la gente que cocina, etc. Bueno, hay por qué tengo que castigar yo al hogar en ese tema, si las condiciones de cocción son sanas. Podría uno tener que considerar el asunto del impacto ambiental por uso de madera para cocinar. Bueno, sí, eso es un tema en debate. Sin embargo, repito, zonas rurales aisladas con una buena renovación de maderas no tienen ningún problema en hacer uso de ellas para cocción. ¿Bien? Vivienda, perdón. Si la vivienda tiene paredes, techo o suelo de tierra, paredes en mal estado o en materiales inadecuados, techo de paja o techo en condiciones insalubres, etcétera, repito, suelo de tierra. Si esto pasa, si uno de estos tres elementos se cumple, de una vez se castiga con 0. Claro, pero aquí hay de nuevo un problema. Hay muchas comunidades rurales que tienen construcciones en madera y techos de paja. ¿Por qué? A ver, ¿por qué debo ser taxativo y castigar con 0? O sea, ¿por qué quiero llevar a las soluciones de vivienda a todo el mundo a las típicas soluciones constructivas de concreto, etcétera, etcétera? Bueno, es un asunto también que se debate y que yo quiero que ustedes consideren. Repito, esta encuesta es la que nos aplican a todos. Es la misma, la que nos aplica, y todas estas consideraciones pasan de largo, o sea, no se comentan, ¿no? Yo las estoy comentando para que ustedes tengan una visión mucho más crítica de lo que estamos haciendo. Y finalmente los bienes materiales. Bueno, si en el hogar no hay, al menos, ojo acá, al menos, uno de estos bienes, teléfono, radio, televisión, bicicleta o motocicleta. Bicicleta o motocicleta es sustituible. Es decir, si por ejemplo no hay teléfono, se castiga. Si por ejemplo no hay radio y lo demás sí está, se castiga. O si no hay bicicleta y no hay moto, se castiga también. O sea, bicicleta y moto es sustituible. ¿Bien? En otros países agregaron nevera. Entonces es chistoso porque ponen nevera o moto. En otros países, o sea que si tiene nevera o si tiene moto no se castiga, ¿no? Es sustituible, nevera o moto. En Colombia tenemos, creo que no es así, creo que nosotros, no estaría seguro, pero en general la metodología pone bicicleta o moto, ¿no? Entonces, si no se tiene uno de estos elementos, se castiga, uno, ¿no? de estos elementos. Segundo, acá, bien. Entonces, de esta manera yo accedo a una ponderación, o sea, yo hago una suma, ¿no? Hago una suma que me permite a mí calcular el índice de pobreza multidimensional de una población entera. Bien, a partir de una medición de las privaciones de cada una de las personas del hogar, en principio, de cada una de las personas del hogar, repito, en principio, que se expresaría en un porcentaje particular, ¿no? Entonces, recuerden, cada indicador pequeño de estos tiene un porcentaje, ¿no? Esos porcentajes se pueden sumar y se puede liquidar esa suma o esa agregación de porcentajes, se puede asignar a cada persona o se puede promediar para el grupo familiar, ¿no? Eso también puede pasar. Ya voy para allá.
para que ustedes miran otro problema de la metodología. Resulta que cuando ustedes miran la batería de indicadores, las preguntas que se hacen de tal suerte o de tal manera que la medición de los miembros del hogar queda homologada. O sea, no hay diferenciación de la medición para cada uno de los miembros del hogar, sino que está mezclada. O sea, cuando aquí en el taller ustedes van a hacer un ejercicio y pueden imaginarse un hogar, la medición no la van a poder hacer por persona, sino en realidad la medición está enfocada a el hogar, ¿no? Entonces también, estas mediciones masivas, etcétera, etcétera, debería tener un capítulo de mediciones de las privaciones por persona, no solamente por hogar, sino por persona, ¿bien? Eso es otro asunto que también se le ha señalado, porque tal como están concebidas, repito, tiene un efecto homogéneo en el hogar, ¿no? Termina preguntándose es por todo el hogar. Bien, unas cosas de cálculo muy sencillas que aparecen en la página 15 y es, ¿cómo calcular el índice de pobreza multidimensional? Bueno, es muy fácil, se calcula H, que es la incidencia de la pobreza, se calcula A, que es la intensidad de la pobreza, y luego se multiplican estos dos factores y con eso calculamos el IPM, el índice de pobreza multidimensional. Para calcular H, tenemos todo el número de personas en pobreza multidimensional. Recuerden que si tenemos 33%, tenemos 33%, perdón, un tercio o más de los indicadores, se considera ese hogar pobre. ¿Bien? O sea, si ustedes suman los porcentajes de estos indicadores chicos que acabo de mencionar y les da 33% o más, esa persona o ese hogar es pobre. Bueno, aquí para efectos prácticos estamos hablando solo de hogares, ese hogar es pobre. 33% o más en la suma de toda la batería de indicadores. Entonces, aquí tenemos el número de personas en pobreza multidimensional, o sea que les dio ese 33%, puede ser el número de hogares, se puede hacer con número de personas, bueno, sobre el total de la población. De esa manera calculamos H. Y para calcular A, lo que hacemos es sumar el porcentaje de privaciones de cada persona pobre, ¿no? Es decir, un hogar 1 dio 40% de privaciones, en el hogar 2 dio 60% de privaciones, en el hogar 3 dio 80% de privaciones, también puede pasar. Entonces se suman esos porcentajes y se divide el número de personas, en este caso de hogares, o sea, se divide en 3. Y de esa manera calculamos A. Se multiplica A por H y obtenemos el índice de pobreza multidimensional. Bien, bueno, aquí más adelante ustedes pueden ver un ejemplo. Cuando el índice de pobreza dimensional es 0, significa que no hay pobreza multidimensional, ese cálculo del IPM. Cuando da 1, significa que la población es pobre, toda la población es pobre, y que carece obviamente de todos los indicadores evaluados, ¿no? Uno cumple, bueno, con estos indicadores. Bien, en el informe de desarrollo humano que se hizo en 2023, ¿quiénes están en la peor condición? Níger, Chad y Sudán del Sur, que tienen los valores más altos de IPM. Y obviamente, lo de siempre, ¿no? Noruega y Suiza tienen los valores más cercanos a 0, por tanto son los más admirados, ¿no? por el informe. Ahora, como ya les anticipé, tener el indicador implica comparar países, comparar departamentos, comparar municipios en cuanto al tema de la pobreza, ¿no? Y siempre se promete, la propaganda oficial pues promete que esta comparación es importante para enfocar, repito, recursos para salir de las trampas de pobreza. Bueno, toda la retórica que ustedes escuchan a diario sobre el tema de cómo superar estas condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones. Bien, aparece un ejemplo práctico que aquí yo les voy a presentar en la página 17. Ustedes ahorita en la lectura lo van a revisar con calma para que tengan una idea más cercana a ello. No lo voy a presentar acá, es farragoso. Bueno, ¿qué limitaciones es importante señalar? Bueno, obviamente las limitaciones son evidentes, las que acabo de presentarles. Los datos
los datos se presumen que son confiables. El encuestador o la persona encuestada, pues obviamente interactúa en una especie de contrato de buena fe, pero pues obviamente no siempre uno puede garantizar que los datos sean confiables, tanto del encuestador como de la familia encuestada. La pobreza, la pobreza aquí que se está tratando de medir es pobreza objetiva, no es pobreza subjetiva. Recuerden que ya hemos hablado un poco del tema. El tema de la pobreza subjetiva, que tiene que ver básicamente con capacidades, ¿no? Capacidades intelectuales, afectivas, de participación, etcétera, etcétera. Esas capacidades no se pueden medir fácilmente, es muy complicado hacerlo, hay que desarrollar un trabajo etnográfico, un trabajo de interacción con las comunidades muy fuerte, de largo aliento incluso, para poder entender cuáles son las capacidades de las gentes, ¿no? Con el fin de medir pobreza subjetiva, ¿no? Aquí me refiero a pobreza subjetiva, capacidades o capacidades no desarrolladas, ¿no? Pero aquí es pobreza objetiva, ¿no? Entonces, por tanto, la pobreza subjetiva no es un tema que se investigue, se puede investigar fácil aquí. Bien, otro problema que tiene, que es posible que las desigualdades, las desigualdades no son fáciles, no son fáciles de capturar en estas mediciones, entre una región o un grupo, una clase social o entre clases sociales o entre grupos o regiones, las desigualdades no son fáciles de capturar. ¿A qué me refiero? E incluso en el propio grupo, con esto. Que pueden existir hogares o pueden existir grupos sociales que tienen mejores condiciones de vida que otros y no lo refleja el método. No lo refleja fácil el método, ¿no? Pueden estar incluso teniendo brechas enormes, ¿no? En cuanto a calidad de vida, ¿no? O estilos de vida, etcétera, pero no, es muy burda la medición y este tipo de brechas no se notan, no se ven, no se pueden disolver fácilmente. Bien, con esto creo que terminamos, no entramos más en detalle, más bien vamos a concentrarnos en el taller para que ustedes tengan una relación práctica con esta metodología. Repito, es lo que hoy mismo se usa en Colombia y es lo que se usa para medir, ¿no? La pobreza en Colombia, y por eso quería hacerles esta presentación rápida y advertir los errores o los problemas que uno puede encontrar allí, ¿no? Bien, entonces con esto terminamos. Gracias.